La luz amarilla con forma de motor aparece en el tablero, y, de inmediato, la mente suele irse al peor escenario. Una avería cara, el motor dañado, una batería híbrida fallando o la necesidad de detenerse en el acto. Pero esa misma luz puede encenderse por razones muy distintas. Puede avisar de algo tan simple como una anomalía en el sistema de vapores del combustible, y también de un fallo de combustión que no conviene ignorar ni un minuto más. Cuando aparece la luz de fallo motor encendida en Toyota Corolla Cross, la pregunta no es solo ¿qué pieza se ha roto? La pregunta útil es otra. ¿Qué tan urgente es? ¿Qué está haciendo realmente el vehículo? ¿Y qué información necesito antes de tomar una decisión? Porque el icono por sí solo no diagnostica una avería. Es una señal de que la centralita ha detectado un comportamiento fuera de los valores esperados y ha guardado, o está a punto de guardar, información sobre ello. El detalle que más cambia la situación es muy sencillo: observar si la luz está fija o parpadea. Una luz fija suele indicar que hay un fallo registrado, pero no significa automáticamente que el motor vaya a sufrir un daño inmediato. Si el Corolla Cross arranca con normalidad, mantiene una respuesta suave, no vibra, no pierde potencia, no huele a combustible, no expulsa humo extraño, y no muestra otros avisos críticos, normalmente la reacción razonable no es entrar en pánico. Aún así, tampoco es buena idea conducir durante semanas fingiendo que no existe. El coche necesita una revisión y una lectura de códigos para saber qué sistema ha generado el aviso. Una luz intermitente es otra historia. Si el testigo parpadea mientras el motor tiembla, da tirones, responde mal al acelerador, o parece funcionar de forma irregular, conviene reducir la carga sobre el motor y detenerse en un lugar seguro tan pronto como sea posible. Ese comportamiento puede estar relacionado con una combustión defectuosa. Cuando parte del combustible no se quema como debería, puede llegar al escape y elevar la temperatura del catalizador hasta dañarlo. En ese momento, continuar circulando, a ver si se quita, puede convertir un problema localizado en una reparación bastante más seria. También hay señales que pesan más que la propia luz. Una pérdida clara de potencia, un olor intenso a combustible, humo persistente, una temperatura anormal, ruidos mecánicos nuevos, vibraciones fuertes o un mensaje adicional en el tablero, cambian por completo el nivel de urgencia. Si aparecen, la prioridad deja de ser averiguar el código por curiosidad. La prioridad es no forzar el vehículo y pedir ayuda, si no es seguro seguir conduciendo. Aquí conviene separar dos ideas que se confunden mucho. El testigo de motor no es lo mismo que una advertencia específica del sistema híbrido. En las versiones híbridas del Corolla Cross, el vehículo combina un motor de combustión con componentes eléctricos y una gestión electrónica más compleja. Eso no significa que cualquier luz amarilla con forma de motor apunte a la batería híbrida. Puede tener que ver con el motor térmico, con emisiones, con la mezcla de aire y combustible, con un sensor o con otro elemento que la centralita vigila. Si aparece una alerta dedicada al sistema híbrido, una advertencia de alta tensión o un mensaje que limita el funcionamiento del vehículo, debe tratarse como un aviso distinto y seguir las indicaciones del manual y de un servicio cualificado. ¿Por qué una sola luz puede abarcar situaciones tan diferentes? Porque el motor moderno no trabaja a ciegas. La unidad de control compara constantemente lo que espera que ocurra con lo que los sensores están midiendo. Vigila la entrada de aire, la cantidad de combustible, la calidad de la combustión, los gases de escape, la eficiencia de los sistemas de control de emisiones y muchos otros parámetros. Cuando uno de esos valores se sale de un margen determinado durante el tiempo suficiente, registra un código de avería y enciende el testigo. Ese código es valioso, pero no es una sentencia definitiva contra una pieza concreta. Es uno de los errores más caros que puede cometer un propietario:
conectar un lector, ver el nombre de un sensor y comprar ese sensor sin más comprobaciones. Un código puede indicar una lectura incoherente, una señal fuera de rango o una condición que el sistema no ha podido corregir. Pero la causa raíz puede estar en un cable, un conector, una entrada de aire no prevista, una fuga, combustible contaminado, una bujía desgastada, una bobina débil o incluso un fallo que ocurre solo bajo ciertas condiciones. Es parecido a recibir una alerta de que una habitación está demasiado fría. La alerta no demuestra por sí sola que el termómetro esté roto. Tal vez la ventana está abierta, quizá la calefacción no funciona, o puede que el sensor esté leyendo mal. Cambiar el termómetro sin entender el conjunto no resuelve necesariamente el problema. En un Corolla Cross, que circula con normalidad y presenta una luz fija, una de las posibilidades más sencillas está relacionada con el sistema EVAP. Este sistema controla los vapores del combustible para evitar que se liberen a la atmósfera. Un tapón de combustible mal cerrado, dañado o con una junta que no sella bien puede generar una condición que el vehículo interpreta como una fuga o una anomalía en ese circuito. No siempre se nota al conducir. El motor puede parecer perfecto, el consumo puede no cambiar, y aún así, la luz permanecer encendida. Después de repostar, vale la pena revisar con calma que el tapón esté bien colocado y correctamente cerrado, siempre con el vehículo detenido y siguiendo el procedimiento normal. No se trata de manipular componentes ni de desmontar nada. Es simplemente una comprobación externa, segura y lógica. Si se detecta que estaba mal cerrado, puede corregirse, pero no hay que esperar que la luz desaparezca de inmediato. La centralita necesita completar sus propias comprobaciones de conducción antes de decidir si la condición ha dejado de existir. Y si el aviso se mantiene, la lectura de códigos sigue siendo necesaria. Otra posibilidad es el combustible. Un combustible de calidad deficiente, una contaminación accidental o incluso un repostaje inusual pueden alterar el comportamiento de la combustión. A veces los síntomas aparecen poco después de llenar el depósito. Funcionamiento algo áspero, respuesta irregular, consumo diferente o un aviso que no estaba antes. Eso no confirma que el combustible sea la causa, pero sí es un dato importante. Anotar dónde se repostó, cuánto combustible se añadió y cuánto tardó en encenderse el testigo puede ayudar mucho más al diagnóstico que una explicación vaga como «salió ayer». La mezcla entre aire y combustible es otro territorio frecuente. Un motor necesita una proporción controlada para funcionar de manera limpia y eficiente. Si entra más aire del previsto, si llega menos combustible del necesario, o si alguno de los sensores informa valores incorrectos, la centralita intenta compensar. Durante cierto tiempo puede hacerlo sin que el conductor note nada. Pero si la desviación supera lo que puede corregir, aparece la luz de motor. En estos casos, el comportamiento puede ser sutil. Tal vez el coche arranca bien, pero el consumo aumenta. Tal vez mantiene el ralentí con una pequeña irregularidad. Puede que la respuesta al acelerar sea menos consistente o que aparezca un olor anómalo. Ninguno de esos signos identifica a una pieza por sí mismo, pero juntos orientan el trabajo de revisión. Los fallos de encendido merecen especial atención. En un motor de gasolina, las bujías y las bobinas participan directamente en la combustión de cada cilindro. Si una chispa no llega cuando debe, o llega con una intensidad insuficiente, el motor puede vibrar, perder suavidad y dar tirones. En ocasiones se nota solo al acelerar, al subir una pendiente, o cuando el vehículo trabaja con más carga. En otras, se percibe incluso detenido. No conviene concluir que una vibración siempre significa una bobina o una bujía. Un diagnóstico serio debe confirmar qué cilindro presenta el problema, en qué condiciones aparece, qué datos registró la centralita y si hay otros indicios. Pero sí hay una regla práctica. Si el testigo parpadea y el motor falla de forma evidente,
No es el momento de seguir probando el coche en carretera. Tampoco de acelerar fuerte para comprobar si se limpia. Esa costumbre puede empeorar justo el tipo de avería que se intenta evitar. A veces el problema está relacionado con sensores del aire o del escape. Estos componentes permiten que la centralita ajuste la mezcla y compruebe si el sistema de emisiones funciona como espera. Pero un sensor que aparece mencionado en un código no siempre es culpable. Puede estar detectando correctamente una anomalía provocada por otra causa. Cambiarlo sin pruebas puede apagar la luz temporalmente, o puede no cambiar nada, y mientras tanto el origen real seguirá presente. Lo mismo ocurre con el catalizador. Hay quien conecta un escáner, encuentra una referencia relacionada con eficiencia del sistema de emisiones y concluye que debe sustituirse el catalizador. Sin embargo, antes hay que preguntarse por qué dejó de trabajar dentro de los parámetros esperados. Un fallo prolongado de encendido, una mezcla incorrecta o determinadas fugas pueden afectar sus lecturas. Sustituir un componente costoso sin resolver la causa previa puede llevar a repetir la avería. Por eso, la secuencia importa. Primero aparece el testigo. Después se leen los códigos y, si es posible, los datos asociados al momento en que se registró el fallo. Luego se comprueba el estado real de los elementos implicados y se confirma la causa. Solo entonces tiene sentido decidir qué reparar. Saltarse esa cadena es diagnosticar por adivinanza. Los llamados datos congelados pueden parecer un detalle técnico, pero son muy útiles. La centralita puede guardar una especie de fotografía del momento en que detectó la anomalía. Si el motor estaba frío o caliente, si circulaba a baja velocidad o en carretera, si había carga, si acababa de arrancar. Ese contexto puede separar un fallo que aparece únicamente en trayectos cortos de otro que se manifiesta al exigir potencia, y esa diferencia puede ahorrar tiempo. Por eso borrar los códigos antes de anotarlos suele ser una mala idea. Es comprensible querer apagar la luz cuanto antes, sobre todo si el vehículo parece funcionar bien. Pero al borrar la memoria, se eliminan pistas que el técnico podría usar para encontrar el origen. La luz puede apagarse durante un tiempo y reaparecer más tarde. Entonces se vuelve a empezar con menos información y con un fallo que quizá ya no se presenta de la misma manera. Si tienes acceso a un lector compatible, úsalo como herramienta de información, no como una máquina de diagnósticos definitivos. Registra los códigos completos, observa si aparecen como actuales, pendientes o históricos, y toma nota de cuándo surgieron. Si el escáner ofrece una descripción genérica, léela con cautela. Las descripciones simplificadas ayudan a ubicar el sistema, pero no reemplazan una comprobación mecánica y eléctrica real. También conviene observar el patrón. ¿La luz apareció justo después de repostar? ¿Solo se enciende tras varios días de trayectos cortos? ¿Se activa en una subida, con el aire acondicionado conectado, o después de dejar el coche estacionado durante mucho tiempo? ¿Se apagó por sí sola y volvió días después? Cada una de esas situaciones aporta una pista. Ninguna permite adivinar la reparación desde casa, pero todas ayudan a evitar que el diagnóstico se base únicamente en una luz amarilla. Una luz fija con el vehículo funcionando de forma normal suele permitir circular lo imprescindible hasta realizar una revisión. Lo imprescindible no significa ignorarla indefinidamente, ni planear un viaje largo como si nada ocurriera. Significa evitar exigir al motor, evitar remolcar cargas, no conducir innecesariamente a altas revoluciones y programar una cita razonablemente pronto. Si el comportamiento cambia, esa decisión debe revisarse de inmediato. Si el Corolla Cross empieza a perder potencia, tironea, vibra, huele a gasolina, muestra humo extraño o combina el testigo de motor con otros avisos importantes, la prudencia debe aumentar. Hay fallos que pueden volverse intermitentes y parecer que desaparecen durante unos kilómetros.
Esa aparente mejoría no demuestra que el problema se haya resuelto. Solo demuestra que las condiciones que lo desencadenan han cambiado. En las variantes híbridas hay otra particularidad. El motor de combustión no necesariamente se mantiene encendido todo el tiempo. Puede arrancar y detenerse según la demanda del sistema. Eso hace que algunos síntomas parezcan menos constantes. Una irregularidad puede notarse solo cuando entra en funcionamiento el motor térmico. Por eso es útil describir si el temblor se percibe al arrancar el motor de gasolina, durante una aceleración concreta o al pasar de conducción urbana a carretera. Decir simplemente el híbrido va raro ofrece poca información. Describir el momento exacto en que ocurre puede ser decisivo. No conviene tocar cables de alta tensión, conectores identificados como componentes híbridos, ni intentar procedimientos de desconexión sin formación específica. El hecho de que un vehículo sea híbrido no convierte cada aviso en una emergencia, pero sí añade sistemas que requieren precauciones especiales. Las comprobaciones razonables para el propietario siguen siendo externas. Observar el tablero, anotar síntomas, revisar el tapón de combustible y consultar el manual para identificar con precisión los mensajes que acompañan al testigo. Hay otro error habitual: asumir que si la luz se apaga sola, ya no existe problema. Algunas condiciones deben repetirse durante varios ciclos para encender el aviso, y también pueden necesitar varios ciclos sin detectar el fallo para apagarlo. La luz puede desaparecer porque la centralita no ha vuelto a ver la anomalía, no porque haya encontrado una solución. Si hubo tirones, pérdida de potencia o códigos registrados, la información sigue mereciendo atención. La situación contraria también ocurre. La luz puede continuar encendida aunque se haya corregido una causa sencilla. Por ejemplo, si un tapón de combustible estaba mal sellado y se ajusta, el sistema puede requerir cierto tiempo de uso normal para comprobar que ya no detecta la anomalía. Borrar el código a ciegas solo para ver si vuelve puede parecer práctico, pero elimina precisamente la evidencia que permitiría valorar qué pasó. La manera más útil de llegar a un taller no es diciendo, cambien lo que diga el escáner. Es explicar una historia clara. ¿Cuándo apareció el testigo? Si estaba fijo o parpadeaba. Si hubo repostaje reciente. ¿Qué síntomas se notaron? ¿En qué condiciones ocurrió? ¿Y qué códigos se leyeron sin borrarlos? Esa información no sustituye al diagnóstico profesional, pero hace que la revisión empiece mucho más cerca del problema real. Si el técnico recomienda una reparación, una buena pregunta no es solo cuánto cuesta. También conviene entender qué prueba confirmó la causa y si se ha descartado que otro fallo haya provocado el código. No se trata de desconfiar por sistema. Se trata de comprender por qué se va a intervenir un componente y qué relación tiene con los síntomas. Un diagnóstico explicado con claridad suele distinguir entre una pieza que falló y una pieza que solo estaba informando de un problema diferente. La luz de fallo motor encendida en Toyota Corolla Cross no debe tratarse ni como una catástrofe automática, ni como una decoración permanente del tablero. La respuesta correcta depende del comportamiento de la luz y del vehículo. Si parpadea, si el motor falla, si hay pérdida notable de potencia, humo, olor a combustible o avisos adicionales, hay que dejar de exigirlo y buscar asistencia. Si permanece fija y el coche funciona con normalidad, se puede organizar una revisión sin dramatismo, pero sin postergarla. La clave está en no reparar por intuición. Revisa lo externo que sea seguro revisar, conserva los códigos y las condiciones en que aparecieron. No borres la información antes de documentarla y deja que el diagnóstico confirme la causa. Una misma luz puede señalar algo menor o advertir de un problema que se vuelve costoso si se ignora. La diferencia no la marca el miedo. La marcan los síntomas, los datos y la decisión de actuar a tiempo.